¿Serías capaz de dormir toda una noche en una habitación infestada de ratas? O peor aún, beber jugo de rata enjuagada. Si sientes al imaginarlo que un escalofrío recorre por toda tu columna y la sensación de asco invade tus entrañas, no te preocupes, no te mostraré las peores facetas, pero déjame advertirte que acá conocerás la razón por la cual la cultura hindú adora las ratas, así que sí o sí verás ratas. Te invito a descubrir esta interesante leyenda en este vídeo que titularemos La leyenda de Karni Mata y el origen del templo de las ratas. Antes de empezar, déjame decirte que publico videos todos los miércoles y domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Deshnok es un pueblecito situado al borde del gran desierto indio, a mitad de camino entre Nueva Delhi y la frontera occidental de la India. Es una tierra en la que abundan los monumentos impresionantes, y a cada paso descubrirás su encanto, aunque sin duda, lo más extraño del lugar es el templo de las ratas. Miles de peregrinos recorren largas distancias para venerar a los kavas, como se llama en India a estas ratas sagradas, y con ellos se mezclan los cientos de turistas de medio mundo que acuden atraídos por este curioso templo de roedores. A pesar de que existen carteles en la carretera que lo denominan como el santuario de las ratas, su nombre real es Karni Mata, llamado así en honor a una erudita del siglo XIV. Pero, ¿quién realmente es ella? Karni Mata fue la séptima hija de Mejojicharan y de Baldevi, y ganó el título de Karni, es decir, milagro, cuando a sus 6 años sanó a su tía de una herida en la mano y salvó a su padre de una picadura de serpiente. Se dice que, tras haberse casado con el joven Kipojicharan, descubrió que no estaba interesada en mantener relaciones maritales, aunque su esposo pensaba que cedería con el tiempo. A pesar de esto, Karni Mata decidió permanecer célibe y en cambio arregló un matrimonio entre su esposo y su hermana menor para garantizar que él tuviera una vida matrimonial, decisión que Kipoji apoyó, ni que fuera tonto. Tras vivir 2 años con su nueva familia política, Karni Mata decidió marchar junto con sus seguidores y un rebaño de ganado a vivir una existencia nómada, acampando allí donde los encontrara el ocaso, hasta que llegó a Deshnok, en donde decidió residir definitivamente. Su persona fue símbolo de paz y veneración entre familias rivales, por lo que llegó a ser considerada la reencarnación de Durga, una de las diosas más importantes del panteón hindú, así que su vida adquirió rasgos emblemáticos inclusive en su muerte, de la que se cuenta que tras visitar al Maharaja de Jaisalmer, Karni Mata solicitó a su caravana que se detuvieran para conseguir agua potable. Una vez hecho esto, desapareció misteriosamente en las lejanías a la edad de 151 años. Un final legendario para una vida increíble, ¿no? Es por todo esto que sus seguidores erigieron un templo en Deshnok, la villa donde residió, y otros 2 en la villa de Udaipur y la ciudad de Alwar, todos en Rajasthan. Sin embargo, el único de estos 3 templos en adorar a estos roedores es el templo de Deshnok. Dentro de las variadas leyendas sobre este hecho, nos limitaremos a las 2 más expandidas y aceptadas por los lugareños, las que conoceremos a continuación. En la primera leyenda se cuenta que Laxman, uno de los hijastros de Karni, pereció ahogado en un pozo mientras intentaba beber agua. Desesperada, Karni imploró a Yama, dios de la muerte, que lo resucitara, pero obtuvo una respuesta negativa. La erudita, que como ya sabemos era la reencarnación de una deidad hindú, decidió entonces reencarnar en ratas a todos sus descendientes, para privar a Yama de almas humanas en represalia. Es así que desde entonces unas 600 familias de Deshnok dicen ser descendientes de esta mujer sabia, el mismo número de ratas que los cuidadores del templo aseguran que viven en el interior. También
Es por esta razón que los peregrinos no solo creen que las ratas son reencarnaciones de Karnimata, sino también de los sadhu, quienes eran sus seguidores. Todos ellos son considerados hombres santos del hinduismo. Existe otra versión en que Yama terminó accediendo, permitiendo a los hijos varones de Karnimata reencarnarse en este poco atractivo roedor, pero esto es solamente un detalle. Cuenta también la leyenda que entre tantas ratas vulgares del templo, solo las que son descendientes directos de Karnimata y sus hijos son blancas, siendo que no siempre estas se dejan ver, y si algún turista es afortunado de ver alguna, le traerá suerte y salud. De acuerdo con la segunda leyenda, un ejército de 20.000 personas desertó de una batalla en algún punto del noroccidente hindú y huyó en dirección a un poblado llamado Deshnok. En aquellos tiempos, el precio a pagar por la deserción era la muerte, pero Karnimata acogió sus súplicas de misericordia y le permitió residir en Deshnok, a salvo del castigo. A cambio, los soldados aceptaron servirle por la eternidad en forma de ratas. Un poco simbólico, ¿no? Para finalizar, la importancia de este templo ha llegado a tal que los seguidores más devotos beben del tazón en el que las ratas se bañan y juegan, y se comen las migas que éstas dejan en el suelo. Algunos incluso duermen en el templo y permiten que las ratas caminen sobre ellos durante toda la noche. Así que logomaquios ya saben, si llegan a viajar a Deshnok, no pierdan la oportunidad de visitarlo y tomarse un tecito de ratas. Podría traerle buena suerte. Hasta acá, la leyenda de Karnimata. Ojalá hayan gustado del vídeo y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos dos vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaki.